Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su Santo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Gracias por nuestro Padre, verdad que nos da esa oportunidad, queridos hermanos, de volvernos a Él. Damos gracias a Él porque en su bendita paciencia, bendita misericordia, queridos hermanos, siempre nuestro Padre Celestial nos ayuda en todas nuestras necesidades. Siempre nuestro Padre Celestial interviene en los momentos de gran necesidad. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que está dispuesto a extender la mano sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que anhelan y desean, queridos hermanos, volverse a Él. Por eso, en esta mañana pidámosles a nuestro Señor que intervenga en nuestra vida, pidiéndole al bendito Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que llene nuestras vidas. Realmente, hermano, que cambie nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de ser. Pidámosles entonces en esta mañana que el Señor nos ayude. Decirle: Señor, ayuda en mi vida. Voy a cambiar mi corazón, voy a cambiar mi mente, voy a cambiar mi ser, mi forma de ser. Dile: Señor, necesito de tu ayuda. En esta mañana inclina tu rostro y dile: Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu mano poderosa. Pero como un Dios, nuestro Dios es un Dios de pactos, un Dios que el hombre tiene que decirle a Él que Él también tiene que entregarle algo. Lo que Dios quiere, queridos hermanos, es que el hombre se acuerde que existe Él y que se acerque a Él. Nuestro Dios es tan grande en misericordia que se compadece de los hombres necesitados de su presencia. En veces el hombre cree que necesita cosas para sentirse feliz, para sentirse bien, pero realmente lo que el hombre necesita es a Dios para sentirse bien. El hombre tiene que llegar a entender que las causas y las soluciones en sus vidas es porque le hace falta a Dios, le hace falta a Jesucristo en su vida. Le hace falta a Jesucristo en su vida. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre, y el que niega al Padre niega al Hijo. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que dependemos mucho dependemos de Él. En esta hermosa mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida, siempre tengamos que entender que la vida de los hijos de Dios dependen de Jesús, porque Él es la vida. Ser cristiano, queridos hermanos, no es creer en Dios. Ser cristiano no es creer que venimos de una familia cristiana, por eso somos hijos de Dios. Ser cristiano no significa, queridos hermanos, que pertenecer a una iglesia. Eso lo dice en el libro de Juan. Estos no fueron engendrados por voluntad humana, ni por sangre, ni por decisión, hermano. Dice que estos fueron engendrados por la sangre de Cristo. Estos fueron aquellos que fueron rescatados, queridos hermanos, del pecado. Aquellos que realmente reconocieron su condición de hombre, pecador, su hombre. Estos son aquellos que permanecen dentro de Él. Solamente por causa de la sangre de Cristo somos hijos de Dios. Por la llenura del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Por amor a la palabra somos hijos de Dios. Nadie puede ser cristiano por creer en Dios, por venir de una familia cristiana o pertenecer a una iglesia. Pero nosotros, como decir hoy, ¿verdad? Nadie puede ser cristiano, queridos hermanos, y vivir una vida en oposición a Él. Nadie. Algo que me toca el corazón en esta mañana, y por eso le doy gracias a Dios, queridos hermanos, que nos da la oportunidad de estar aquí.
Dice en el libro de Judas: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Tiempos, queridos hermanos, donde cada día los hombres se alejan más de Dios. Por eso esta palabra de en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Eso lo dijo mi Señor Jesús. Esa palabra lejos de mí significa estando tan cerca. Estamos nosotros dentro de un culto, dentro de una iglesia, junto a familias, junto a pastores. Y hay gente que está lejos, su corazón está lejos de Dios. Podrás estar en una iglesia, queridos hermanos, pero tiene cerca la bendita palabra de Dios, pero su corazón está lejos. Jesús lo dijo: de en vano me honran. En una versión otra dice: en vano me alaban. En vano hablan bien de mí, pero su corazón está lejos. Pero una de las cosas que dice aquí, queridos hermanos, es porque la gente no guardó su morada, no guardó su lugar, su habitación, guardó ese lugar privilegiado que tiene delante de Dios. Somos templo de Dios, somos un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Pero dice aquí que ellos abandonaron su propia morada. ¿A quiénes abandonaron? A Cristo. ¿A quienes se alejaron de Cristo? ¿A quienes dieron un paso para atrás hacia Cristo? Lo más interesante, hermano, de que mucha gente abandonó las iglesias, está abandonando a las iglesias, mucha gente está abandonando sus privilegios, mucha gente está abandonando su dedicación al Señor. Ya no son las mismas personas que de antes. Por eso el Señor le hace un reclamo a la primera iglesia. En Apocalipsis le hace un reclamo y le recuerda, queridos hermanos, su primer amor. Recuérdate de dónde has caído, le digo a la iglesia a la iglesia de Éfeso. Y la palabra Éfeso significa falta de amor, porque también significa odio. Odio. Éfeso significa odio. Pero lo contrario a odio es la falta, o sea, había odio por falta de amor. Entonces le dice el que tiene las 7 estrellas, Apocalipsis 2, versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice: has trabajado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. La falta de amor hizo que, hermano, que perdieras esas buenas obras que hacía, las dejara de hacer. Dios les hace un reclamo hoy porque ellos abandonaron. La falta de amor hace abandonar esas obras. Haz las primeras obras, quiere decir que dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Porque al principio dice que era un hombre, un creyente, que yo conozco tus obras. En tu arduo trabajo trabajabas arduamente, te le echabas muchas ganas, dice, le echabas muchas ganas. Pero al final ya no fue así.
Por eso el primer amor nos hace que las cosas las veamos completamente una vida entregada. Pero me llama la atención que esta palabra abandonaron viene de la palabra perileipo en el griego, que significa dejar, que significa, dice, solo los que hayamos quedado. También significa los creyentes vivos, los que quedaron vivos, los que solamente se quedaron, los que están vivos. Eso significa abandonaron. Mucha gente, queridos hermanos, abandonó al Señor por vivir porque fueron muriendo. Espiritualmente abandonaron a Dios porque fueron muriéndose espiritualmente, muertos espiritualmente, enfermos espiritualmente, debilitados espiritualmente. Eso dice 1 Corintios 11 cuando habla, queridos hermanos, el por qué dejaron de comer la palabra, hablando de la cena del Señor. Por esa causa dice que muchos duermen, que significa muerto. Muchos están debilitados, muchos están enfermos, porque dejaron de alimentarse de la sana palabra. Entonces dice que abandonaron, y solamente esta palabra abandonaron, su propio abandonaron, es que ya no quedaron vivos. ¿Cuántos hombres y mujeres se dicen seguidores de Cristo? Pero lo más interesante, hermano, que estos ángeles, los hombres que abandonaron el camino de Dios, se alejaron del camino de Dios. Es interesante porque acá dice que todo lo hacían por amor a su nombre. Lo que representa, queridos hermanos, que en este tiempo, ¿cuántos hombres y mujeres están a favor de Cristo? Esta palabra abandonaron significa, queridos hermanos, que estaban en contra. Ahora se volvieron opositor. Se volvieron opositor de Cristo. Esta palabra, que estaban lejos, aún su corazón. Hay gente que está dentro de una iglesia y es opositor y tan siquiera lo sabe. Hay gente que se alejó, se apartó de Dios y, hermano, y se volvieron opositor sin que ellos lo sepan. Porque Jesús dijo algo. Mi Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga todos los días. Renuncia a todo lo que tiene. Renuncia a sí mismo. Renuncia a las familias. Y me siga. Pero ellos, queridos hermanos, se volvieron opositores. No quisieron seguir a Cristo, se fueron en oposición, fueron una línea contraria. Lo que representa, queridos hermanos, que mucha gente cristiana dentro de una iglesia no está a favor de Cristo. Por eso el Señor dijo algo. Hermano, cuando dijo esta palabra, dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y que el conmigo, dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Una versión dice una versión. Dice, en la versión sencillo: si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están en contra mía. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como que si lo estuvieran ahuyentando. Si ustedes no están de acuerdo, mira lo que dice, hermano, no están de acuerdo con lo que el Señor dice. Si los hombres no están de acuerdo con lo que el Señor dice, en realidad dice que estarán manifestando una acción contraria. Estarán haciendo que otros se alejen de Dios. Se alejen de Dios. Se aleje de Dios. El que no está a mi lado, dice la versión Las Américas, el que no está a mi lado
a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. Desparrama. La versión, la nueva traducción viviente dice: que no está conmigo, a mí se opone. El que no está conmigo, a mí se opone. Hermano, vean qué interesante está esto. Porque habla de un oponerse. Hay opositores entonces en el Evangelio. Hay opositores en el Evangelio. Hay opositores que están dentro de Cristo, cristianos que están dentro de Cristo y que viven oponiéndose al Señor. Sí, sí. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en contra, en mi contra. ¿Quién trabajará en contra de Cristo? ¿Hay cristianos que trabajan en contra del Señor? Sí. ¿Hay cristianos que trabajan a favor del Señor? Sí. Aquellos que ayudan a otros a que lo sigan. Aquellos que ayudan a Jesús a que lo sigan a Él. De lo contrario, dice que aquel que es un opositor de Cristo, aún estando en una iglesia, son aquellos, dicen que hacen que las personas no sigan a Cristo. Hacen como que si lo estuvieran ahuyentando. Por eso los malos testimonios son un peligro. Los malos ejemplos son un peligro. Por eso Abasti, la reina Abasti, era un peligro para todas las mujeres. Por cuanto era reina, era un peligro. ¿Por qué razón? Porque ella desobedeció al rey delante de todos los mandatos del rey. Ella ya había empezado a contaminar a todas las mujeres. Mujer que da un mal testimonio, mal ejemplo, y empieza a arrastrarse a todas las mujeres de las iglesias. Queridos hermanos, delante de Dios está fuera. Merece ser sacada. No hay compasión porque va a tronar toda una congregación, va a echar a perder a todas las mujeres. Por eso las mujeres pastoras, líderes, ayudas, que dan un pésimo testimonio a las demás mujeres, a que no sigan a Cristo, deberían de ser sacadas. Y yo lo puedo ver que espiritualmente Dios las sacó. Personas que nos, hermano, porque estaban en contra. Yo veo que toda persona que está en contra del Señor, su enseñanza no es de obediencia, sino de desobediencia. Dan un pésimo ejemplo, testimonio. Por eso estos no están ayudando a Cristo. Estos son opositores. Cristianos, hermanos, que no ayudan en la evangelización, no ayudan realmente con su ejemplo, su testimonio. Hombres que dicen ser seguidores de Cristo, pero en realidad están en contra, están oponiéndose a Cristo, pero que son opositores. Lo más interesante, que está la palabra opositor. Cuando buscamos un poquito qué es un opositor, nos vamos a encontrar con algunos detalles, hermano, que los opositores eran gente que se opone a cualquier meta, pero según el diccionario, según, queridos hermanos, los opositores no eran gente ignorante. No eran gente ignorante. Janes y Jambres, Fileto y Mineo, hermano Alejandro, todos aquellos que se oponieron al camino de Dios, se opusieron al Evangelio, no eran hombres ignorantes. Pablo era un hombre opositor, no era un hombre ignorante. Lo que representa que la palabra opositor significa una persona preparada.
Eso significa una persona preparada que aspira a una meta. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que la gente opositora eran personas que se preparaban a ir en contra, para ir contradiciendo el sacrificio de la cruz. La palabra opositor significa, hermano, aquellos que tienen meta, aquellos que tienen metas. Lo que representa, queridos hermanos, que una vez en su vida, hay gente que tiene muchos años en el Evangelio, muchos años que tienen en el Evangelio. Pero ellos, queridos hermanos, algunos se prepararon, pero se prepararon para ser opositor. Se prepararon para ser opositor. Porque eso significa, opositor significa una persona que se prepara para alcanzar una meta. Fíjese, eran gente estudiosa. Gente que se prepara, queridos hermanos, dice, para cubrir una plaza, para cubrir una meta. Se inscribe con el propósito de, queridos hermanos, de participar en una meta, en un propósito. Filipenses 2:1, 5:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes según un mismo espíritu, combatiéndoos unánimos por la fe del Evangelio. Y en nada intimidaos por los que se oponen, en nada intimidaos por los que se oponen. Vea lo que dice, hermano. No se dejen intimidar por aquellos que se oponen. Nos hace claro, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Filipenses 1:27. Fíjense, Filipenses 1:27. Y eso es lo que enseña la bendita y preciosa palabra. Porque dice que estar en opuesto, ser adverso, los que se oponen. Un adversario significa un adversario. Esta palabra oponerse significa lo escrito está, sentido prácticamente. Significa, queridos hermanos, según tiene varias definiciones. Dice ordenado, alguien que fue ordenado originalmente para la batalla. Eso significa, viene de la palabra antitazo, que significa, queridos hermanos, dice disponer o ordenar originalmente. En el término militar, disponer batalla en contra. Eso significa. Fueron gente que fueron ordenadas. Un opositor es aquel que fue ordenado originalmente para una batalla. Pero, queridos hermanos, dice que fue alguien que fue ordenado para oponerse, a resistir a las autoridades humanas. Aquellos que no se dejaron llevar a sujetarse a aquellas autoridades, queridos hermanos, humanas, sino se sujetaron a Cristo. Pero dice que aquí ellos no se hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario. ¿Acaso no dice la Escritura que es necesario obedecer a los hombres? Perdón, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Un opositor dice que obedece a los hombres más que a Dios. Un opositor dice que se prepara ¿para qué? En el principio fue ordenado, que dice originalmente su ordenación antes de que se oponiera. Antes que se oponiera fue alguien que fue ordenado para la batalla. Para que batallara, para que hiciera batalla contra la fe. Pero el mal le entendió. Una cosa es la batalla por la fe, otra es la batalla contra la fe.
Una cosa es, hermano, obedecer a las autoridades, hermano, y otra cosa es oponerse a las autoridades. Los malentendieron, o sea que ellos malentendieron el Evangelio. Un opositor es aquel que malentiende el Evangelio. O sea que, hermano, que dice, combaten unánimes y no se dejen intimidar por aquellos que se oponen, porque para ellos es indicio, es un indicio, es una mala señal de perdición. Perdición significa que, hermano, que se desviaron de la sana doctrina. Eso significa perdición. Están completamente fuera del orden de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque viven oponiéndose. Estos manifiestan una oposición. Quiere decir que hay gente que estudia. Un opositor es alguien que estudia. Pasó mucho tiempo en el Evangelio. Hay gente que tiene años en el Evangelio. Y la pregunta es, ¿para qué estudiaron? ¿Para estar a favor o estar en contra? ¿Para qué están aprendiendo el Evangelio? ¿Para ser salvos o para perdición? Porque dice que los que se oponen manifestaron una oposición al Espíritu Santo. Manifestaron una oposición a las demás familias de la iglesia, resistiendo así, dice, al Espíritu de Dios. Por eso, queridos hermanos, dice en Tesalonicenses, en el libro de Hechos, versículo 7:51, Esteban dice, duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién de vosotros ahora habéis entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Se llenaron de furia, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oh, queridos hermanos, hay un tipo de creyente hoy que no soporta el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de los Esteban, de los predicadores Esteban, aquellos predicadores que se preocupan porque un pueblo se llene del Espíritu Santo y sea obediente a la palabra. Pero este pueblo quiere decir que un opositor, alguien que está en contra de Dios, lo que menos quiere hacer es vivir una vida en el Espíritu. Lo que menos quiere hacer es vivir una vida en obediencia al Señor. Porque ellos tienen tanto conocimiento. Esto es lo interesante. Que tienen tanto conocimiento que hacen lo contrario. ¿Saben que lo más interesante que dice que es que la palabra opositor dice que para eso se prepararon todos estos años? Esto me abre mucho los ojos a mí. Se prepararon muchos años para oponerse a Cristo. Esto me hace a veces, por eso a veces a mí me entra un poquito, hermano, pena, compasión, si usted quiere. Me hace sentir un poquito mal y pedirle al Señor, ¿verdad? Porque yo creo que en mi corazón, que si nosotros supiéramos quién es salvo y quién no, ya lo hubiéramos desechado. Pero como no sabemos, tenemos que ser compasivos con todo y tratar de luchar que toda la gente se salve. Pero como lo hizo mi Señor Jesús con Judas, luchó también porque se salve, aunque sabía que él era el que lo iba a traicionar y lo iba a entregar. Pero él manifestó una preocupación por él. Luchó por él. Buscó el arrepentimiento de él. Aún sabiendo
que no se iba a salvar. A veces uno busca, queridos hermanos, que la gente se salve. Pero cuando uno entiende esto, se dice, Señor, ¿cuánta gente tiene años en el Evangelio? ¿Cuánta gente está preparada? Pero se prepararon, acá dice que un opositor fue aquel que se preparó. Todos estos años se prepararon para que al final hicieran lo contrario. No se prepararon para lo bueno, se prepararon para hacer lo malo. Por eso el Señor les dijo, hacedores de maldad los conozco. Y ellos empezaron a decir lo que hacían. Pero aquí, Señor, también les digo a ellos, mira, ustedes hacían esto y esto y esto, pero dejaron el primer amor. O sea que ustedes cambiaron de actitud. Ya no amaban, odiaban. Por eso, en estos tiempos, habrá gente que no soportará los mensajes de Esteban. A los predicadores que están siempre llamando, queridos hermanos, a que se llenen del Espíritu Santo. A que siempre, hermanos, estén orando, estén buscando, estén llenando su vida, revistiendo su vida del nuevo hombre y no del viejo hombre. Lo que les estaba diciendo en la predicación de Esteban, les estaba diciendo que dejaran de rechazar al Espíritu Santo y que dejen de desobedecer los mandatos del Señor. Pero cada vez que Esteban les predicaba esto, ellos se llenaron cada día más de rabia y enojo contra los predicadores como Esteban. Los predicadores como Esteban les decían, ellos estaban haciendo en contra, que lo que estaban haciendo en contra lo que estaban haciendo ellos en contra, lo estaban haciendo en contra del Espíritu, en contra de la palabra, en contra del Padre, del Hijo. Lo estaban haciendo en contra. ¿A cuánta gente le molesta que los convoque uno a la oración y no viene? ¿A cuánta gente les molesta que uno les diga, hermano, deje ese trabajo y busque otro para que te dé tiempo para Dios? No, si cada día se comprometen más. La pregunta del millón, que la Escritura dice que para eso, en el tiempo final, ¿cuánta gente, queridos hermanos, tiene años en el bendito Evangelio? Y al final manifestaron una oposición. ¿Saben por qué? Porque la misma Escritura dice que para eso se prepararon. Al principio manifestaron como que Cristo era su meta. Pero después se evidenció que Cristo no era su meta. Se evidenció de que eran opositores de Cristo. Su posición, su enseñanza era ir en contra. Por eso en el libro de Tesalonicenses dice que el hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes que venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso dice aquí en Hechos que estos hombres, dice que se perdieron, queridos hermanos, porque, en el Filipenses dice que los que se oponen tienen indicio de perdición. Los que se oponen tienen indicio de perdición, pero cuando acá dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que tiene indicio de perdición, los que se oponen, el cual se opone y se levanta todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Lo que representa, hermano, que los que se oponen, dice que se oponen a todo lo que se llama culto a Dios. Se oponen a la palabra, se oponen al Espíritu Santo, se oponen a los ministros, se oponen a los hermanos, se oponen al servicio de Dios, se oponen a ser usados para la predicación del Evangelio. Ya no fluyen
Ya no fluye. Mucha gente tiró. Dios lo usaba para profecía, lo usaba para los dones, lo usaba para maestro, lo usaba, queridos hermanos, la alabanza, lo usaba para todo, y dijeron no. ¿Sabe que para eso se prepararon, para tirarlo todo al final? Y dice que esto es un indicio de perdición y no de salvación. Tú tiraste tu privilegio y ya no vas a los cultos, te alejaste de Dios. Dice que eso es un indicio de perdición. ¿Por qué? Porque para eso se prepararon. Tienen tanto conocimiento de la palabra que se prepararon para desobedecer. Y eso mire, hermano, está tremendo, porque cuando habla de ese pasaje, le voy a decir, a mí me gustó. O sea, no es que me gustó, hermano, sino que te entra un poquito de pánico cuando el Señor dice claramente en el libro de Marcos. Permíteme tantito, por favor. Cuando dice, queridos hermanos, de que ellos, dijo el Señor en el 6, dice, pues este pueblo de labios me honra con su... Dice 7 versículo 6. Vean lo que dice. Marcos 7 versículo 6. Dice, en vano me honra como doctrina, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferra a tradiciones de los hombres, el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras muchas cosas. Dice semejante, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dice, una versión dice, en vano me adoran humanas sus enseñanzas no son más que reglas. Habiendo desechado los mandamientos divinos, os aferráis a las tradiciones humanas, de manera que dejaron a un lado los mandamientos de Dios para mantener vuestras propias tradiciones. Dice para mantener, de manera que ustedes se apartan de los mandamientos de Dios para seguir sus tradiciones humanas. Otra versión dice, ustedes inútilmente me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son puros preceptos humanos. Por eso dice que el hombre de pecado se va a oponer al culto de Dios y va a establecer sus propias suyas. Dice, así que para mantener sus propios, ustedes se despreocupan completamente de lo que Dios ha mandado. Se despreocupan. En vano me honran con su boca, porque ustedes se despreocupan completamente de lo que Dios ha mandado. ¿Viven su vida? La versión latinoamericana dice, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Esta versión está tremenda, hermano. La versión lenguaje sencillo dice, de manera que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir sus enseñanzas humanas. Vean lo que dice. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Han aprendido muy bien, dice, a cómo rechazarlas. Bendito Dios. Han aprendido muy bien a cómo rechazarlas. Hermano, aquí entre nos. ¿Creen que han aprendido muy bien a rechazarlas?
aprendieron muy bien, dice, engañaron. Trataron de engañar a Dios. ¿Cómo? O sea que se estudia para oponerse a Dios. Se estudia para no obedecer a Dios. Se estudia para resistir al Espíritu Santo. No se puede ser cristiano si no se tiene a Cristo. No se puede ser cristiano si se opone uno a Cristo. No se puede. Dice que los opositores no eran gente, tonta, gente ignorante. Era gente bien preparada. O era gente que conocía las Escrituras. Pero al final se opusieron, resistieron al Espíritu, resistieron, hermano, a la palabra de Dios, porque para esto estudiaron. Se oponen a todo lo que se llama culto, a su servicio. Opositor significa, hermano, se refiere a una persona que se prepara para un proceso de oposición. Se prepararon para un proceso de oposición, abandonaron todo, alejaron todos. Ahora ya no tienen tiempo para Dios. A eso se prepararon. ¿Cuántas personas llevan años en el Evangelio y tienen mucho conocimiento, entendimiento de las Escrituras, pero no se prepararon para lo bueno, sino para lo malo? Ahora sacan a comportarse en oposición a Cristo. Ahora salieron a evidenciar que con el tiempo manifestaron una oposición. También la palabra, hermano, esta palabra opositor significa ser opositor. Se preparan por un largo periodo de años o de tiempos, con propósito, dice, de acercarse a la meta, y al principio manifestaron disciplina, dedicación. Por eso el Señor le dijo: conozco tus obras. Eras disciplinado, eras entregado, buscabas. Pero dice que en ese periodo de tiempo, la palabra opositor también significa un periodo de fracaso. O sea que en ese tiempo que se prepararon, se estaban preparando para el fracaso, un fracaso espiritual. Y encontraron, queridos hermanos, que tuvieron más éxito. Tuvieron más éxito en alejarse de Dios, tuvieron más éxitos en no tener tiempo para Dios, tuvieron más éxito en ganar dinero, tuvieron más éxitos si se volvían con las familias, tuvieron más éxitos, queridos hermanos, si se volvieron al mundo con sus amigos, tuvieron más éxitos, hermano, en su negocio, tuvieron más éxito dejando de servir a Dios, tuvieron más éxito dejando su privilegio. Tuvieron más éxito, queridos hermanos, dejando de no servir en la iglesia, en los talentos, en la limpieza, en la oración, en la profecía. Tuvieron más éxito, porque acá dice, hermano, que llevaban una vida despreocupada. Se despreocuparon completamente de Dios. Y no es porque se despreocuparon, sino porque estudiaron ser opositor a Cristo. Estudiaron a ser opositor a Cristo. Se toparon con un predicador llamado Esteban que les predicaba, y ellos cada día más se enfurecían y se fueron yendo. Mataron a Esteban. Hoy se va a topar a usted con predicadores que estén llamando al Espíritu Santo, que estén llamando a la palabra, que estén llamando al servicio a Dios. Y mucha gente los va a odiar, los va a querer matar, les va a hablar muy mal de ellos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ese es el mensaje del tiempo final. Es el mensaje del tiempo final. La llenura del Espíritu Santo. La llenura de la palabra, el servicio a Dios, el culto santo, no un culto profano. Pero la gente encontró más éxito. Encontró más éxito en el mundo, en su vida personal, y no encontraron éxito. Dejaron de buscar el éxito en lo espiritual. Y eso lo dice en el libro de Josué 1, versículo 7.
8. Ellos dejaron de meditar en la palabra. Ellos dejaron de esforzarse en la palabra. ¿Pero por qué dejaron, queridos hermanos? Porque hay creyentes que su propósito no era el éxito espiritual. Su propósito era el fracaso espiritual. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una versión dice, tendrás éxito. Tendrás éxito. En todo lo que hagas tendrás éxito. Pero ellos no encontraron el éxito en lo espiritual. Por eso a veces decimos nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué los mensajes de prosperidad? ¿Por qué los mensajes que te va a ir bien de lo terrenal, de lo mundano? ¿Por qué? Pues para eso se prepararon. Pero si al principio estaban bien, sí, al principio estaba bien, manifestaron una apariencia, están con nosotros, mas no eran de nosotros, porque al final se manifestaron que no era. ¿Por qué? Porque se vivieron en oposición ahora. O sea que ahora ya no hay preocupación por las cosas de Dios. Quiere decir que los años que estuvieron, los años que están, solo se prepararon para el fracaso. Se prepararon para el fracaso espiritual. La Escritura misma nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dios reprende al diablo. Pero los hijos de Dios no son cobardes. No dejan nada tirado. No dejan nada, abandonan nada. Porque dice que esto estaban vivos. Abandonar significa los que quedaron vivos. Pero lo puedo abandonar un todo a Dios. ¿Usted cree, que hermano, que todo este tiempo se han preparado para el fracaso? ¿Todo este tiempo se han preparado para oponerse a Cristo? ¿Verdad que no? Dice que en 2 de Samuel 20, versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. 2 de Samuel 20, versículo 1. Fíjese, oh hermano, fíjese, este hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Esta palabra Seba significa, hermano, significa dice que significa estar completo, significa abundancia, mucha abundancia. Viene de la palabra Shiva o Sheva. Significa estar completo. También significa 7 días. Significa el número 7. 7 veces. Semana. Un hombre llamado Sheba o Seba le dijo a los demás hombres que no siguieran al rey David. Que no siguieran a la simiente de Isaí, un hombre perverso. Porque de repente empezó a tener abundancia y lo empezó a tener los 7 días de la semana.
caía dinero. Busca un trabajo donde los 7 días trabajara. Oh, hermano, tenga cuidado, tenga cuidado. Dice que era hijo de Bicri. Y Bicri significa lleno de juventud. Lleno de juventud. Lleno de juventud. Estaba fuerte, se sentía joven. El cual tocó trompeta, dice, no tenemos nosotros parte ni heredad. Nosotros parte cuando viene heredad con el hijo de Isaí. Y dice que esta gente y todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, siguiendo la prosperidad, siguiendo la abundancia. Por eso al principio le decía, ¿por qué no le dice la mujer? ¿Por qué no dice la mujer y los hombres que no se debe de trabajar todos los días? Que uno debe de tener tiempo para Dios. ¿Por qué no lo dice? Ay, hermano, da tristeza a veces decirlo, pero dice que para eso se están preparando, para oponerse a Cristo. Cristo dice que hay que servirle a Dios. Ellos dicen, no, hay que trabajar. Cristo dice, vengan a servirme, vengan, deja ya mi pueblo para que Él me sirva y me adora. Ellos dicen, no, me cayó otra chambita, ahora trabajan todos los días de la semana. Ahora me está cayendo dinero, ahora me cayó un buen negocio, ahorita no tengo tiempo para el Señor. Hoy hay que servir, hay que meterse en la oración, hay que meterse en el Espíritu, hermano, únanse. No tengo tiempo, necesito ya atender un negocio. ¿Para eso se prepararon todos esos años? Sí, para eso se prepararon, para ser opositor de Cristo. Y aunque les caiga mal a mucha gente, porque les caigo mal a mucha gente por enseñar esto, porque cada día la gente se aleja más de Dios, porque uno es así. Pero acá dice, queridos hermanos, que estos hombres abandonaron. Esta va la palabra abandonar, dice que se llenaron de altivez, de arrogancia. Significa, queridos hermanos, dice, abandonaron el sacrificio, porque también abandonar significa sacrificio. Quiere decir que abandonaron el sacrificio. Y eso significa volver, se volvieron atrás. Abandonaron, se volvieron atrás, menospreciaron el sacrificio de Cristo. Se volvieron hacia atrás, se levantaron. Significa arder en ira, como lo hicieron en los días de Esteban. Les molestaba mucho, llenos personas de ira, de enojo. Eran indicios de perdición. Uy, hermano, tú te estás perdiendo, te estás alejando. Viven contradiciendo. Si el Espíritu dice ven, ellos dicen mañana. Hoy no tengo tiempo. Enseguida corren para los jefes. Enseguida, hermano, corren a todo mundo que les llama. Les llama al mundo, ahí van tras del mundo. ¿Cómo son gente lambiscona? Perdona, hermano, la palabra. Ese tipo de gente no soporta el mensaje. Hermano, cargan hacia los jefes, cargan hacia el mundo, cargan hacia las amistades, cargan hacia el dinero. Ojalá si lo cargaran para Cristo. Hermano, pero dice que se prepararon todos estos años para ser opositor de Cristo. Se prepararon para el fracaso. ¿Cuánta gente está en rotundo fracaso espiritual? Viven oponiéndose a Cristo. Este hombre de Seba, un hombre, hermano, materializado, un hombre, hermano, que le gusta la abundancia, que le gusta el dinero, que le gusta el trabajo, empezó a llamar a todo lo de la iglesia, empezó, en lugar de traer almas a Cristo, hermano, de meterlos a Cristo, ellos los sacaban. Era un hombre perverso. A este Seba lo persiguieron hasta matarlo. No quedó impune. Hermano, porque les satisfazó, o sea, se sentían jóvenes,
están siempre ocupados. Están siempre ocupados. No tienen tiempo para Dios, dejaron todo tirado. Dice que esto es indicio de perdición y no de salvación. Cristo no nos preparó para tener dinero, sino para despojarnos del amor al dinero. Cristo no nos preparó para amar al mundo, sino para amarlo a Él. Cristo no nos preparó para no tener tiempo para Él, sino darle todo el tiempo a Él. Cristo nos preparó para estar cerca de Él, no para alejarnos de Él, no para abandonarlo a Él. Dígame, con todo este tiempo, Cristo nos enseñó para ser opositor o para estar a favor de Él. ¿Por qué el hombre vive contradiciéndole? ¿Por qué vive el hombre contradiciéndole? Dice que un opositor se preparó para ir en contra de Él. Si dice que hoy hay culto, ellos van cuando ellos quieran. Cuando el Señor dice ven, ellos se alejan. Cuando dicen Señor hay oración, ellos quién sabe dónde se van. Que si hay cultos, ellos dicen cuando pueda. Hay que servir a Dios, no tengo tiempo, ahora ya tengo trabajo. Ahora ve quién lo hace. Son los famosos Seba. Hombres que le dicen a los demás que hagan también lo mismo. Murieron, fueron perseguidos y los mataron. Porque su vida estaba llena de abundancia, estaban completos. Tenían juventud. No se puede ser cristiano y oponerse a Cristo. No se puede. No se puede ser hijo de Dios y no seguir la salvación, porque hay quienes están siguiendo la perdición. Nosotros no tenemos, dijeron, yo no tengo parte con la iglesia, yo no tengo parte con el ministerio, yo no tengo parte con los pastores, yo no tengo parte, yo no tengo compromiso. A ver, estaría interesante escuchar a alguien que Dios usa en los dones, en la gracia, que alguien que predica, alguien que se ha servido a Dios, alguien que tenga conocimiento y lo diga así, que yo no tengo parte con la iglesia. Yo no tengo compromiso con la iglesia, yo tengo compromiso con mi patrón, yo tengo mi compromiso con mi patrona, yo tengo compromiso con el dinero. Cuando antes no era así, antes el primero le servías a Dios y ahora buscaste trabajo, ahora buscaste dinero, ahora buscaste amistades, ahora buscaste el mundo, ahora buscaste pecado, ahora buscaste todo. Y todavía dice uno, soy de Cristo. No, hay gente que es opositor de Cristo. No tenemos parte con David, no tenemos nada que ver con Jesús, no tenemos nada que ver con el reino de Dios. Cada uno dice Seba, vaya, vete a tu trabajo, vete a tu tienda, vete a tu negocio, vete. Así empezaron a decirles. Y así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron la abundancia. Mas los hombres de Judá, los adoradores, los hombres de Judá, los adoradores, porque Judá significa adoradores, siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. Oh, hermano, mas los hombres de adoradores no seguirán a este tipo, porque fuimos preparados para obedecer, no para oponernos a Cristo. El que está siendo enseñado por Cristo es preparado para la obediencia, no para desobediencia. El que está siendo preparado y enseñado verdaderamente por Cristo está siendo enseñado para hacer lo que el Señor nos diga, no para vivir una oposición, no para contradecirlo. Nosotros nos preparamos para una bendición, no para un fracaso. Por
Por eso es importante pedirle perdón a Dios, hermano. Pedirle perdón a Dios. Que al final hicieron todo lo contrario, empezaron a comportarse en oposición a Cristo, hacen todo lo contrario a lo que Cristo les dice. Y nada más de boca, no, yo amo a Dios, en vano me honra, no, en vano me honras, en vano me honras. Queridos hermanos, hay que ser un poquito más realista en esto. ¿De qué sirve? Dice, ¿de qué sirve que ustedes me alaben? Pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Esto fue lo que hizo Seba. Le dijo a todo el pueblo que Dios, que Cristo lo había hecho. Y todo el pueblo le dio la espalda, se fue tras el dinero del trabajo. Que hermano, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus enseñanzas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios. Han aprendido bien. No, hermano. ¿Cómo lo aprendieron bien? Con la boca. La gente pecadora que está pecando contra Dios se va a oponer a Dios. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Manifestaron un indicio de perdición porque se oponen. La pregunta es, ¿fuiste ordenado para pelear, para defender la fe? ¿Fuiste ordenado, queridos hermanos, para ser un guerrero? Una mujer virtuosa, una mujer que se mantenga en la obediencia del Señor, no para un fracaso. Tiene un fracaso espiritual. Fuiste ordenados, hermanos, para la batalla. Fuiste ordenados, queridos hermanos, para resistir al hombre y humillarte delante de Dios. ¿Tú crees que Dios te ordenó, te preparó para al final darle la espalda a Cristo? ¿Verá que Dios te preparó, hermanos, para que tires tu privilegio? La Escritura dice que mucha gente va a ser preparada, pero al final van a manifestar que lo que se prepararon fue para ir en contra, para oponerse a Cristo. Y no para estar con Cristo, no para estar a favor de Cristo. Contradicen todo lo que el Señor dice en sus benditas palabras. Por eso tienes que volver a la salvación, queridos hermanos. Porque dice, y para nada, y en nada intimidados, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición para vosotros, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La salvación. Para nosotros es salvación, no es perdición. Enseñan a la gente a oponerse a Cristo. En vano lo dan culto, en vano asisten a los cultos, en vano dice que tienen fe, en vano eso. Si están haciendo todo lo contrario, pues eso les enseñó quién sabe quién, pero no fue Dios. No fueron enseñados para eso. Por eso, queridos hermanos, no se puede ser cristiano sin no tener a Cristo, sin oponerse a Cristo. Pongámonos a cuenta en esta mañana y vuelvas al camino de Dios. Vuelvas a esa vida espiritual. Los predicadores en este tiempo, como Esteban, los van a odiar porque van a estar anunciando que se vuelvan al Espíritu, que se vuelvan a la palabra, que vuelvan a servirle a Dios, que realmente dejen el mundo, rechacen las amistades, que se vuelvan y se entreguen a Cristo, porque eso es indicio de salvación. Es salvación, los otros indicios de perdición. Rechaza a la gente, no le hagas caso a los Seba, aquellos que tienen mucho trabajo, aquellos que ya no tienen tiempo, rechácelos porque les viene una muerte espiritual. Y si no quieres seguir con ese camino, vale más que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo.
porque los ceba los que su corazón están llenos de abundancia, los que su corazón obedecen más a los jefes y hermano, tienen abundancia, mucha abundancia, están completos, están llenos y están jóvenes, se sienten jóvenes, por eso hacen eso, hermano. Les viene muerte espiritual. A Seba lo mataron. Lo mataron por llenar su corazón de abundancia y no del Espíritu Santo. Así que arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete y vuelve a Cristo. Procura que ver si lo que estás enseñando y lo que estás haciendo no es oposición, sino es lo que Dios manda. Vuélvete al Señor, haz las obras, vuelve al amor. Arrepiéntete, porque el Señor dijo, si no, yo quitaré el candelabro, o sea, dejará de tener vida. Vuélvete al Señor, ponte a cuentas, pero vuelve al Señor. Que Dios te bendiga. El punto es que, hermano, el arrepentimiento, que nosotros nos volvamos realmente a hacer lo correcto. No importa cuántas cosas hayas fallado equivocados, pero vuelve a Cristo. Y estamos hablando de gente dentro de Cristo, como los Sebas, que nada más enseñaron que hay que dejar todo, porque no le hagan caso a David, no le hagan caso a los pastores. Se arrastraron a mucha gente, por eso traen una muerte espiritual. No hay que hacerle caso a ese tipo de gente y dejarlos a un lado y decirle que se ocupen realmente del arrepentimiento. Tengan mucho cuidado, porque es peligroso enseñar a los demás abundancia, trabajo, todo, menos llenura del Espíritu, menos llenura de la palabra. No te prepares para ser opositor, sino para estar a favor de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Vuelve a Cristo. Arrepiéntete. Haz lo correcto delante de los ojos de Dios. Que no tengas nada de qué avergonzarse, que usas bien la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana, que el Señor me los guarde, el Señor los bendiga. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por su tiempo. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Hoy tenemos reunión de oración. Visítenos aquí en Cerrito, Canacín. La gente, por más que nosotros los llamamos a la oración, no quiere. Pero dicen que la Biblia dice que ellos saben que hay que orar. Pero contradicen a la Biblia, contradicen a todo lo que dice Dios. Porque para eso están aprendiendo a contradecir a Cristo. Que Dios los ayude, ¿verdad? Como a nosotros también. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.